Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Soy del pueblo Com. Se trata del juicio que marca algo importante como antecedente, no solamente dentro de nuestra comunidad, sino que también a nivel nacional. Esto tiene que ver también con mi identidad. Nosotros, como siempre decimos, tenemos un compromiso no solamente con nuestra historia, sino que también con nuestro futuro. Somos Napalpí. Todos los jueves a partir de las 21:30, en un desafío más de Jorge Morelo en estos 29 años de presencia ininterrumpida frente a todos ustedes. Y quién duda, mis amigos, de que hace 2 años y alguito que estamos viviendo los argentinos situaciones muy, muy duras. Quizá como consecuencia de la pandemia y el aislamiento que tuvimos que vivir con situaciones de angustia, de estrés, de ansiedad, llenos de vicisitudes y hasta hechos de violencia, que traen en este momento consecuencias. Consecuencias quizás sin precedentes en la situación socioeconómica de la gente, con un agotamiento psíquico que impacta directamente en la salud mental de las personas, con un virus que no para de atacar. La variante Omicron hoy está picando y tiene una fortaleza de un 30% más que la anterior, donde la ministra de Salud de la Nación ya está hablando de una cuarta etapa de padecimiento del COVID. Vemos a través de los medios de comunicación que algunos hospitales ya están con el 80% de las camas ocupadas. Y usted se preguntará, ¿por qué? Porque hay patologías muy parecidas a las del COVID, que son estacionales, son de esta época, y que la padecen los chicos, que requieren camas y que requieren más asistencia médica, y más esfuerzo, mayor atención. Y todas estas realidades que estamos viviendo, que se agregan a todas las que estamos padeciendo los argentinos en estos momentos, las económicas, la inflación, la falta de trabajo, la pobreza y todo lo demás, sigue esto golpeándonos todos los días. Y nos pareció conveniente hacer un programa en los estudios de Chaco TV con doctoras que mucho tienen que ver con esto para saber y para preguntarles naturalmente si estamos preparados para enfrentar esta pospandemia. La salud pública, ¿cómo está atendiendo esta situación? ¿Cuál es la respuesta de la gente? Porque estamos viendo un relajamiento de la población en general sin ningún tipo de cuidado que puede llegar a impactar y nos puede llegar a retrotraernos a situaciones que no queremos volver más. Y seguramente usted tampoco. Por eso están con nosotros profesionales que saben un poquito más de todo esto, a quien me voy a animar a preguntar, doctoras, muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo está hoy la salud pública para atender esto que yo muy brevemente lo dije? Bueno, me presento, soy Paola Sartor, estoy a cargo de la Subsecretaría de Atención y Acceso en el Ministerio de Salud. Creo que en las 3 olas de contagios anteriores hemos hecho muchos aprendizajes en el sistema de salud
entre los cuales aprendimos cómo tratar la patología por COVID, cómo anticiparnos a la evolución grave o moderada de la enfermedad y tratar de medicar a los pacientes que evolucionan desfavorablemente para prevenir que lleguen a formas graves. Hemos generado un sistema de vigilancia para captar los casos a tiempo y poder aislarlos, así que creo que en este sentido el sistema de salud lleva muchos aprendizajes, entre los cuales también se suma la fuerte articulación que hemos hecho con otras instituciones del Estado que nos han permitido tomar decisiones que exceden a las que puede actuar el sistema de salud para prevenir las olas de contagios Por y ejemplo. evitar. Bueno, muchas veces hemos tenido que blindar accesos a las localidades, hemos tenido que restringir las clases, hemos tenido que generar burbujas dentro de las escuelas. Todas esas decisiones son decisiones que exceden el ámbito de ejecución del Ministerio de Salud Pública y que por suerte hemos podido tener espacios que hemos conformado tanto a nivel central como en las localidades como consejos de emergencia para tratar estas situaciones. Paula, ella dice que por ahí se tomaron atribuciones que no le correspondía a Salud. A mí me parece que en ese momento Salud no solo se tenía que tomar esas atribuciones y algunas más, y que el resto de la población y el resto de las instituciones se tenían que superditar a los que más sabían. Con lo cual me parece absolutamente correcto que así fuera, ¿no? Bueno, buenos días. Sí, muchas veces tuvimos, como dice Paula, tomar decisiones que por ahí excedían el ámbito acostumbrado de acción de la salud pública. Las recomendaciones, por supuesto, venían del Ministerio de Salud, pero siempre tratando de consensuar con las otras entidades que era lo mejor en ese momento para la población, porque en realidad no se contaba con mucha información, más que la situación actual en ese momento. No había experiencias respecto a una pandemia de este tipo, así que las decisiones que se fueron tomando fueron en forma consensuada con varios actores para poder brindar lo mejor en ese momento para la población. ¿Fueron las acertadas? Yo creo que sí. En poder decir qué era lo mejor en ese momento con el diario del lunes, por ahí es más fácil. Pero yo creo que se actuó en forma oportuna. Las decisiones, por ejemplo, tomar la decisión de cerrar, fuimos la primera provincia que cerró las fronteras, por así decir, tratar de disminuir la circulación, tratar de disminuir los encuentros con muchas personas. Yo creo que, dadas las circunstancias, dada la situación epidemiológica de la provincia, fueron acertadas. Ahora, no fuimos tan tempestivos ni arbitrarios como la provincia de Formosa. Bueno, hay límites que creemos que no se pueden cruzar. Siempre prima la libertad de las personas y como salud pública o como gobierno, siempre, aunque no fueran, por ejemplo, casos de ciudadanos formoseños que quedaban parados en la ruta del lado chaqueño, por supuesto que como provincia nos hicimos cargo por mucho tiempo, inclusive, porque hay cuestiones humanitarias que no se pueden desatender. Entonces, con la doctora Michelini somos los más grandes seguramente en edad, con lo cual es interesante conocer su evaluación, qué es lo que superó a qué, porque vimos, y estábamos hablando fuera de cámara, de situaciones graves, de hechos bochornosos, que atentaban contra la relación humana, y ¿qué es lo que prevaleció y por qué en ese momento? Bueno, lo que pasa es que, o sea, como bien dice Antonieta, a ver con el diario del lunes es como más fácil. Claro que sí. Pero en ese momento se vivían situaciones terribles porque obviamente que se morían muchas personas por COVID. Pero también hubo cierre, ¿no es cierto?, de pueblos enteros. Todo el sistema de salud estaba abocado al COVID porque era la emergencia. Pero así también había otras enfermedades que dificultaban mucho el ser trasladado a resistencia. Y nos pasó, de hecho, de pacientes que de aquí tenían que volver al interior y muchas veces el mismo pueblo le hacía una especie de poblada para que si vino a resistencia seguro que tenía el COVID y entonces no lo dejaban entrar. Habló de niños pequeños. O sea, se vivieron situaciones extremas propio del miedo que obviamente tenía la gente, porque hoy en día es otra historia, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis de vacuna, no es lo que nos pasó en el 2020, que realmente el riesgo de que alguien enfermara y muriera estaba
nos podía pasar a cualquiera. Y eso obviamente que le pasaba a la población. Sin duda. Paula, nosotros acompañamos el esfuerzo que hizo la gente de salud pública, que es denodado, es para aplaudirlo realmente. Pero también hubo muchos reclamos donde no estaban compensados en la medida que no solo que necesitaban, sino que se merecían y de verdad. ¿Han compensado esa ausencia con el diario El Lunes? Ahora ya no nos vamos al diario El Viernes, vamos al diario El Lunes porque esto es hoy. Y hoy sigue habiendo reclamos de la gente de salud. Bueno, nosotros claramente estamos ahora, como bien planteás, en una etapa diferente. Creo que el sistema de salud se vio hackeado en su capacidad en recursos humanos, no solo por el recurso humano que ya tenía disponible el Ministerio, sino porque también la situación de riesgo de muchos de los trabajadores y trabajadoras hizo que se otorgaran por decreto presidencial licencias extraordinarias que duraron en algunos casos mucho tiempo, y eso generó también una situación crítica, sumado a que nosotros venimos como sistema de salud también atravesando un éxodo importante de profesionales que se dio por el retiro voluntario que se otorgó en gestiones anteriores. Entonces, la verdad que el sistema de salud tiene una necesidad de fortalecer sobre todo el recurso crítico profesional, no solo en el área metropolitana, sino también en el interior de la provincia, y nosotros hemos estado trabajando en este sentido. Esto es bastante difícil, no es una realidad que nos aqueje solo a nosotros, sino que en reuniones regionales vemos que también ocurre en otras provincias del país que es difícil insertar profesionales en el sistema de salud pública. Absolutamente, me consta, doy fe que que los profesionales médicos no quieren ir al interior, es cierto. Quizá porque están mal compensados o quizá porque no tienen interés. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los profesionales terapistas, que era uno de los más impactados en toda esta cuestión, los que más se necesitaban, y que como es una especialidad que lleva mucho tiempo en formarse, no había suficiente? Sí, bueno, como bien manifestás, el recurso de médico-terapista es un recurso crítico en el sector público y en el privado también, y claramente el Ministerio generó como estrategias hacer pagos diferenciales en la hora guardia del profesional terapista para compensar el esfuerzo que significó para los terapistas la sobrecarga laboral que tuvieron, porque era un recurso humano sumamente crítico, sin mencionar también el fortalecimiento que se realizó sobre las terapias intensivas de la provincia, que fueron el sostén de las personas que entraron en terapia en la provincia, porque el privado eso no lo contuvo el sistema de salud pública. Absolutamente cierto, absolutamente cierto. La salud pública fue la que salvó vidas en este caso, ¿no? A ver, ¿qué está pasando con las vacunas ahora? No porque falten, porque gracias a Dios acá siempre funcionó, doy fe, tengo las 4, siempre que fui, en tiempo y en forma, cuando nos correspondía ir, como adultos mayores, y nos daban y nos atendían convenientemente, la atención era buenísima, tan oficiosa eran que hasta uno se sorprendía, ¿no es cierto?, que como estaba todo, ¿no es cierto?, no estén gritando ni diciendo las cosas, ¿no es cierto?, es así. Pero hicimos una batería de testimonios, fuimos a preguntar a la gente, hay mucha gente con 2 vacunas, el 82%, pero el 10% de la población argentina tiene la tercera, es bajísimo. Y ni hablar la 4ª. Bueno, esto ocurre siempre cuando se empieza a relajar la situación. Está descrito el periodo del brote, donde todo el mundo solicita vacunas, ya sea referidas a ese brote o como pasó en el 2020, que no teníamos todavía vacuna contra el COVID, pero sí contra la gripe, y fue una vacunación histórica de vacunación antigripal. ¿Ahora este año? No, en el 2020. No teníamos, o sea, si bien no era lo que estaba circulando, no era lo que nos alertaba a todos, era la necesidad de la vacuna contra el COVID, igual fue una excelente campaña contra la gripe. Cuando empieza a relajarse la situación o empieza a disminuir la sensación de riesgo, uno se empieza a relajar. Entonces sí, voy a ir después, voy a ver si empiezan a aumentar los casos. Por eso es sumamente importante que todos completen sus esquemas. No solamente contra el COVID, porque ahora que sigue circulando el virus del SARS-CoV-2. Sí, el Omicron, claro. Y también virus de la gripe, que se adelantó como nunca en nuestro país, incluido en nuestra provincia. ¿Por qué? Fue un hecho en realidad regional, en todos los países de la región se adelantó la circulación del virus gripe. Supuestamente está relacionado también a que durante los años anteriores, 2020-2021,
la gente estaba muy resguardada, no concurría a eventos Sí, claro. masivos, no compartíamos, casi no tuvimos circulación de virus gripe. Al haber mayor circulación, comienza a circular. Ahora, otros Alicia, virus más. cuando se habla, ahora hablamos todo interanual, o con el mismo mes del año pasado, entonces eso es un engaño. Tenemos que compararnos con el 19. Tal cual. Así es. ¿Aumentamos los casos de gripe en función al 20, al 21 o al 19? Con respecto Porque si mantenemos el 19 estamos igual, a cobertura, me dice, a circulación. a circulación. A circulación no aumentó, se adelantó la circulación. Nosotros Bueno. circulaba el virus gripe generalmente cuando empezaba a disminuir el virus inicial respiratorio, que es el que más afecta a los niñitos. Que esto ocurría fines de mayo, principios de junio, julio. Este año empezamos en enero. Entonces se adelantó mucho la circulación. En pleno verano hizo calor, en además, pleno en verano, enero, ¿no? Un Porque pico tuvimos importante en pleno marzo, o sea, fue aumentando, Claro. y en marzo... ¿Y le impactó más a los niños o a los adultos mayores? Y a los que tienen factores de riesgo, y obviamente a los niños también, ¿no es cierto? Pero a los adultos con factores de riesgo también. De hecho, hubo internados en el Hospital Perrando, en las terapias con complicación de gripe. O sea que a todos por igual. En enero. Es También una en enero quisiera, empezó, pero quisiera el- agregar que también una cosa comparativa en relación a los últimos años con el 2019 es que si es algo que nos ha dejado como fortaleza la pandemia es la vigilancia mucho más aceitada. Creo que las enfermedades de denuncia obligatoria se vigilaron siempre, pero nunca tanto como en los últimos 2 años, sobre todo las respiratorias. Entonces, claro. cosas que probablemente antes existían, Claro. no las estábamos contabilizando como las contabilizamos ahora. Ahora, Claro, Alicia, es un dato importante porque nosotros, como hospital pediátrico y como esto iba. toma, digamos, de muestra para virus, se hace hace muchos años, pero hoy en día hay una normativa a nivel de toda la provincia del Chaco, o sea, no solamente hospital pediátrico y hospital Perrando toma muestra para virus respiratorios, sino también los hospitales regionales del interior de la provincia. Entonces eso nos habla de un panorama un poco más importante de qué circulación viral está habiendo en toda la provincia. ahora, Alicia, esa psicosis, ¿no es cierto?, de estas patologías estacionales que mucho tienen que ver en los síntomas con la del COVID, ¿no desborda la atención del hospital? Sí, sí. Con respecto a lo que usted hablaba de 2019 y ahora Sí. 2022, nosotros en ese momento del pico de casos de cuadros de gripe, se aumentó casi un 30% la cantidad de consultas, o sea, estoy hablando de marzo del 2019, marzo de 2022, Ahí está. claro. debido a la alta cantidad de casos y obviamente al miedo de los papás. Claro. Y después bajó un poquito, pero se sigue manteniendo con valores superiores a lo que era el 2019. Ahora, ¿hay alguna, no lo podemos saber, no lo dicen los científicos del mundo, pero siempre dejan un viso de inquietud y de una zona gris entre las consecuencias del COVID en los niños? Se están hablando de la diabetes en hepatitis, perdón, en Europa y todo lo demás. ¿Qué se sabe acá de todo eso? Hay mucho temor en las mamás y los niños. Inclusive está habiendo resistencia a vacunarlos. Bueno, eso hay que aclarar muy bien y creo que este es un buen lugar para hacerlo. En todos los casos en el mundo que se sospechó y se confirmó, que se confirmaron las hepatitis fulminantes, ninguno estuvo relacionado a vacunas. Ninguno estuvo relacionado a virus de las hepatitis, que son virus que generalmente producen hepatitis, que son A, B, C, D y E. En estos chiquitos no hubo asociación con estos virus. Pero hay vacunas. Hay y se vacunas vacunan. contra hepatitis y también es para aclarar que en la Argentina Aclara cuál es la menos, ¿es la B o la C? La que no hay vacunas, es más difícil de conseguir y todo lo demás, o ya hay todas. No, Que había una que era complicado. Contra el virus de hepatitis A, los niñitos al año reciben esta vacuna, y contra la hepatitis B, que se da una dosis ni bien nace La el criatura. niño durante la lactancia, y hay vacunas, es una vacuna universal, es decir, cualquiera que viva en la Argentina tiene derecho a esta vacuna, que protege contra el virus de la hepatitis B. Con respecto a desde que se implementó la vacunación en el año 2005, no hubo más casos de trasplantes de hígado por hepatitis fulminante en niños. Entonces, eso demuestra que la vacunación es efectiva y protege. Si mal no recuerdo, y corregime si no es así, una de esas vacunas, creo que era la B, era una vacuna que venía de Cuba, ¿no? Al principio de la historia Al de la principio, vacuna de ¿no? la hepatitis B, pero después Después, ya... claro.
Pero por eso me acuerdo así veladamente sí, o sea, de que era muy difícil. Que en esa época se compraba, ahora es Claro. universal, Exacto, es sí. gratuita y obligatoria para todas las personas independientemente de la edad. En los adultos son 3 dosis y está disponible en todos los vacunatorios y los centros de salud y hospitales de la provincia. Y con respecto a la vacuna del COVID, que no estaba asociada en estos casos en el resto del mundo, porque en el resto del mundo todavía o recién se está empezando a vacunar niños. Entonces, por la edad, la mayor cantidad de niños afectados son los menores de 6 años y en estos lugares donde hubo más casos no estaban vacunando todavía los niños, pero sí había asociación en que estos chiquitos habían padecido o estaban cursando una infección por SARS-CoV sumado a adenovirus, pero no está definido, no está confirmado el agente etiológico de estas hepatitis. Claro, porque en medio cuando se preguntan, los periodistas preguntan, y bueno, y que no saben, y que puede ser, hoy con esta tecnología que nos permite hacer Zoom con científicos del mundo, no hay una firmeza categórica de decir, no, por favor, no, vacunen. A pesar de que este es un país que tiene una predisposición, está muy asumida la vacuna en los argentinos, Sí. gracias a Dios, ¿no? Así es. Y algo que comentaba Alicia, que durante la pandemia todo era COVID y se desatendió muchísimas patologías, también se desatendieron el resto de las vacunas, tanto en niños, adolescentes como en adultos. Sí, de esto quiero hablar en el segundo bloque. No se descuidaron muchas patologías, sobre todo las no contagiosas, ¿no? Cardiovasculares, de esto quiero hablar después, porque esto es otra de las consecuencias y bastante trascendentes, ¿no? Pero volviendo a lo de la vacuna, a mí me alegra muchísimo de que la gente tenga predisposición a vacunarme. Me preocupa ahora que no haya, es como que bueno, ya está, ya me di 2, salimos a preguntar, bueno, me di 2, me di 3, y hay que darse la cuarta, ¿no es cierto? Estaba en el momento justo para recuperar esquemas de todas las vacunas. Y las mamás con los niños, ¿cuál es la predisposición? Pues sabemos que le dan vacunas al nacer, le dan vacunas cuando son niños, le dan vacunas cuando van al primario, los llevan, ¿o hay resistencia? Bueno, cuando se hizo toda la campaña de vacunación, se vacunó un porcentaje. Cuando en enero hubo el pico de Omicron en niños, ahí los papás se asustaron bastante y fueron a vacunar sus chicos. Porque se asustaron. Porque se asustaron. Ahora, obviamente, al haber menos cantidad de casos, obviamente que eso se va relajando. Lo que están haciendo todos los vacunatorios es cuando los llevan a colocar a otra vacuna, de paso aprovechan y si está en condiciones de colocársela del COVID, ya se le coloca la del COVID. Ahora, pueden hacerlo, hay resistencia porque la vacuna sigue siendo un hecho voluntario a la persona que se va a vacunar, ¿no es cierto? Cuando le dicen de darle la otra, bueno, yo le doy un beso al tipo que me quiere dar otra vacuna, yo soy muy pro vacuna, ¿no? Decían los científicos que después del invento del agua potable, lo más fabuloso que se haya inventado son las vacunas, ¿no? Sí, con lo cual, y está recontraprobado. Cuando hay resistencia al sarampión, de la gente que no se vacunó y están diciendo que se vacunen, que estaba erradicado y vuelven a haber casos de sarampión, son gente que no se vacunó. Exactamente. Bueno, lo que nosotros, incluso eso mismo le pedimos a los pediatras y a la enfermera, al que tenga contacto con los papás, que todos sigan insistiendo con el tema de la vacuna, porque al bajar el porcentaje, que si bien ahora está habiendo aumento de casos, es en adultos, en pediatría todavía nosotros hacemos la vigilancia y está habiendo 1 caso, 2 casos en la semana, o sea, está habiendo poco todavía. Entonces, los papás por supuesto que están tranquilos y como aparte está habiendo todas las otras infecciones respiratorias, todos los otros virus, entonces ellos están más abocados a todo eso que a la vacunación. Y por otro lado, justo el niño está enfermo, es muy difícil ir y aplicarle una vacuna. Entonces se suman varios factores que hacen que ese esquema no se complete. Hay que ir a aquel viejo dicho, más vale prevenir que curar, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a un corte y volvemos en un minutito. ¿Tenés una empresa y querés conocer los diferentes programas de apoyo provincial? A través de 5 beneficios, la provincia del Chaco promueve en todo su territorio la erradicación de nuevas industrias y la ampliación de las ya existentes, fomentando el desarrollo, la competitividad y la innovación. Estos son los 5 beneficios: 30% de descuento en tarifa energética, tarifa especial en el consumo de agua, exención de impuestos a los sellos, exención de impuestos a los ingresos brutos, reintegro de hasta un 30% de inversiones efectuadas en activos fijos, obras civiles y capital de trabajo, con un tope de 15 millones de pesos de reintegro.
Seguimos apostando al desarrollo industrial y a un empleo digno y de calidad. Chaco crece con más y mejor empleo. Chaco, gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Bien, ya estamos en el segundo bloque, seguimos con este interesante tema para informarnos de cómo está la situación de la salud. Pero salimos a la calle, como lo hacemos siempre, a preguntarle a la gente qué opinaba, si se habían vacunado, cómo estaba la salud. Escuche con atención las respuestas. Bueno, creo que el error a nivel mundial y nacional es gripalizar el COVID, creer que la pandemia ya pasó, que tenemos que cuidarnos como al principio y mantener los cuidados personales y también en lo que tiene que ver con los lugares con concentración masiva. Acerca del rebrote, y pienso que vacunándose la opción más segura para terminar, no se va a terminar, como dicen los especialistas, pero por lo menos para que sea más leve. De nada por ahora no. ¿Vacunado, señor? Puedo decirte, hijo, que es una desgracia. Que no sé cómo sucede estas cosas porque siempre hubo plagas, enfermedades así, pero con las vacunas ya se terminaban. Resulta que ahora seguimos con rebrote y rebrote y rebrote. Por lo menos yo vivo en el norte de Estados Unidos, en Massachusetts, y allí no es una emergencia. Aparte, en el aspecto médico, los casos fatales han disminuido mucho. Sí, esquema completo. Y ya viene la cuarta, ¿no? Así que es gratis y accesible para todo el mundo y es lo que recomendaríamos, ¿no? Que se vacunen. Si las vacunas que lo ponen los ayuda o las vacunas que no ponen los hace daño. Eso nadie sabe, porque hoy leí en Google que a lo mejor le hace daño, diferentes enfermedades que puede, side symptoms se llama en inglés. Sí, porque no se vacunan, no controlan. No usan el barbijo para entrar. No sé qué opinar. Hay muchos dichos, pero no sé con cuál guiarme. Y sí, hay que cuidarse nomás y respetar la distancia, eso del COVID nomás. ¿Tiene el esquema completo? Yo sí me falta la tercera todavía porque las dosis no llegan todavía en el vivo yo. Mirá, creo que realmente por ahí nos estamos descuidando un poquito con el tema de barbijos y ese tipo de cosas y bueno, eso está produciendo esto. Ahora sí, yo creo que lo mejor que hizo el gobierno nacional es el tema de vacunación, porque hoy día estamos teniendo realmente pocos casos, muertes casi no hay ninguna, entonces eso quiere decir que fue muy efectivo el plan nacional de vacunación que hay, ¿no es cierto? Bien, hay conciencia, todo el mundo sabe de esto, pero algunos no se vacunan, otros opinan que sí, que no, hasta tuvimos uno de que vive en Massachusetts, ¿no? Con lo cual vimos un espectro de cómo esto. Yo rescato la necesidad y el respeto que hubo del gobierno en general de el recurso de igualdad que teníamos todos para darnos la vacuna. No hubo distinción para unos o para otros, eso es fundamental, ¿no es cierto? Pero también hay conciencia que nos estamos relajando, de que ya no nos cuidamos como antes. Es así. ¿Qué hay que hacer para volver a... Estás en salud pública, hacemos una campaña... retrotraernos a lo que pasamos nunca más. No, esto no es nunca más. Es muy difícil de volverlo a conseguir, ¿no es cierto? Que la gente se aísle y todo lo demás. Pero por lo menos tomar conciencia para que esto no nos termine complicando la vida de nuevo, ¿no? Como esta Omicron que viene galopando, ¿eh? Ya es exponencial el aumento, ¿eh? De 64 una semana a 200,
aunque sean pocos, es muchísimo, ¿no? Sí, así es. Claramente la vacuna ha sido la herramienta fundamental para no tener que volver nunca más, como vos planteás, para atrás. Creo que la disponibilidad de la vacuna es lo que nos ha garantizado que podamos avanzar una etapa diferente de la pandemia, porque como bien decía este vecino en su testimonio, no se terminó, pero sí lo trabajamos de una manera diferente, y creo que en este sentido está bastante probado que las reinfecciones son posibles, que haber tenido COVID o haber estado vacunado no previene la infección y que la inmunidad no es permanente. Por eso los refuerzos son sumamente importantes para sostener un cierto nivel de inmunidad que nos permita garantizar que esa persona no padezca formas graves, sobre todo si tiene alguna situación de riesgo o alguna situación de inmunosupresión. Entonces, en este sentido es importante seguir sosteniendo el mensaje de la vacunación como una bandera para el control de la pandemia, porque además la vacunación no solo previene que esta persona tenga formas graves, sino que también hace que la persona infectada tenga menos carga viral y haya menos circulación de virus ante una posible ola. O sea, la persona que está vacunada es menos contagiosa que una persona que no está vacunada. Claro, menos potente, es hablando el virus, ¿no es cierto? Pero una de las grandes preocupaciones, inclusive de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, es la disminución en la atención de enfermedades crónicas y no transmisibles. Cuando me refiero a esto, me refiero a la diabetes, los problemas cardiovasculares, el cáncer, y ha aumentado considerablemente las muertes como resultado. Nadie iba a un hospital, no había, atención ni controles de todo este tipo de sistemas. La gente se quedaba en la casa y esto provocó una situación muy preocupante en todo el mundo. ¿Qué están haciendo ahora el sistema de salud acá? Paulatinamente la gente comenzó a llevar, en el caso nuestro de pediatría, comenzó a llevar en estos últimos meses, se ha visto incluso en los centros de salud, mayor asistencia de los papás, llevar a sus hijos a controles, aún a control sano, porque no lo estaban llevando ni al control básico del peso de la talla, y había chicos que hacía 2 años que no tenían un solo control. No, claro. Entonces eso comenzó a moverse un poco más, y así también a empezar a pedir los turnos, que de hecho por eso estamos con cola muy importante de turnos, porque obviamente 2 años no se puede recuperar en meses para la atención de las diferentes especialidades, o sea que, y lo mismo pasa en los otros hospitales, o sea, eso va a ser paulatino, pero nos va a llevar bastante tiempo, lamentablemente, porque fueron 2 años que prácticamente no se estuvo haciendo ningún Claro, control. claro, yo estaba leyendo, ¿no es cierto?, que la asistencia médica a estas necesidades está muy, no es aletargada, sino está desbordada, ¿no? Exactamente. O sea, ahora hay un apuro de las familias, Claro, pero el sistema de salud es el mismo, digamos, con todo lo que explicaba recién ella del tema del esfuerzo, ¿no es cierto?, que ha hecho todo el sistema sanitario, y el sistema sanitario sigue sosteniendo todo esto, ¿no es cierto? O sea, toda la patología de invierno, más todas estas patologías crónicas que hay que ir dándole solución. Paula, el sistema de salud en todo el país se reforzó durante la pandemia. Y estoy viendo con preocupación que ahora que se ha controlado la cosa, hay muchos empleados transitorios que absorbió la salud pública que están quedando cesantes. Hay centros de salud que ya no funcionan, hay centros de vacunación que ya no funcionan. Esta despotencialidad del sistema de salud no termina afectando lo que dice la doctora, de que se desbordan ante las necesidades que tiene la gente de tener la atención habitual, ¿no es cierto?, de patologías habituales, y ahora con las estacionales, por este cesantío que hay de personal afectado. Nosotros por el momento, digamos, hasta el momento no hemos dado de baja ningún recurso humano que se haya incorporado durante la pandemia. En realidad lo que ha hecho esta gestión del Ministerio específicamente es trabajar incluso en avanzar en la desprecarización de muchos trabajadores que vienen hace muchos años en el Ministerio en situación precarizada justamente, y que han atravesado con mucha valentía en esas condiciones la pandemia, y en reconocimiento de esto nuestro gobernador, nuestra vicegobernadora y nuestra ministra han trabajado para ordenar un poco eso, pero la verdad que no hemos dejado cesante ningún trabajador, ninguna trabajadora que se haya incorporado durante la pandemia. Sí hubo en todo sentido, en todas las áreas, reordenamiento del sistema de salud, porque todo lo que, como recién planteaban, toda esta situación de la pandemia hizo que la atención esté
centrada básicamente en lo hospitalario, y todo lo que es atención primaria realmente se vio muy sacrificado porque el recurso humano muchas veces se tuvo que reorientar a hacer la atención hospitalaria. Y eso hoy lo estamos retrotrayendo, estamos volviendo a generar el orden y en la lógica del sistema dentro del sistema de salud. La atención primaria puesta como una de las patas fuertes del sistema de salud en articulación con el sistema hospitalario. Ahora, en ese reacomodamiento, Paola, ¿están pensando en estas urgencias de reforzar los servicios médicos para este tipo de patologías no crónicas? Claramente, o sea, cuando hablamos de la patología crónica no transmisible, estamos hablando de una atención en el primer nivel, básicamente. Las complicaciones son una falla justamente de la atención en el primer nivel. Claro. Entonces, una de las cosas que estamos fortaleciendo es la atención primaria de la salud. Sabemos que obviamente hay lugares que faltan aún recursos humanos, sobre todo en el interior, reitero, hoy en el área metropolitana todos nuestros centros de salud están con atención normal, exceptuando creo que 1 o 2 tienen atención médica garantizada y son 47 centros de salud en toda el área metropolitana. Estamos articulando con la doctora Michelino y su equipo para que los médicos pediatras del hospital pediátrico también roten por los centros de salud para la atención pediátrica. Hay toda una red que también eso es una potencia que nos ha dejado el sistema de salud durante la pandemia, que nos permite pensar en las instituciones no aisladas del sistema, sino como parte de una red en la que todos debemos compartir el recurso humano, el recurso físico, el recurso de los insumos que dispone cada uno de los servicios. No, para no provocar esas demoras que generan tantas críticas y ansiedades. Reencauzar, porque entonces la familia lo primero que tiene que ir al centro de salud, no lo primero que tiene que hacer es ir al hospital pediátrico, lo que está más próximo a su casa. Entonces eso es reencauzar, abrir, que esté disponible el profesional y todo el equipo de salud del centro de salud. Claro, lo que sucede que, a ver, es comprensible, ¿no? Claro, la gente termina yendo donde cree que está el mayor grupo de médicos. Y aparte después de 2 años... Y lo otro sigue siendo una salita, ¿no? Claro, pero después de 2 años que se promovía también eso, hay que volver a otra vez. Claro, por lo menos para que filtren y descongestionen un poco, ¿no? La gente tenía miedo, el personal de salud también tenía miedo. Y ahí también hubo una reticencia en cuanto, digamos, hay que reconocer eso también durante un tiempo, el sistema de salud no fue receptivo a que la gente vaya al centro de salud o al hospital. Entonces ahora todo ese proceso de reapertura de todos nuestros espacios viene con una lógica no solo centralizada, sino también de reencantar a nuestros trabajadores con su pertenencia con el sistema de salud y brindarle el servicio a la comunidad. Y un comentario, si me permite, con respecto a las postas. No es que se estén cerrando postas y dejando a la población vulnerable. Al contrario, el objetivo es que la gente vuelva al centro de salud, evitar oportunidades perdidas de vacunación, porque cuando uno va a una posta de vacunación COVID, recibe la vacuna contra el COVID. Si va al centro de salud, está su historia clínica, está su historia vacunal, se aprovecha para ver la situación de toda la familia, no solamente del niño o la persona que va. Entonces, la idea es volver a captar a esas personas que se fueron alejando del centro de salud. Nosotros, como los niños, tenemos alguna preferencia por la edad. Y yo me vacuné en el pediátrico y cuando que me fui a dar la del COVID, me dijo, tenemos la de la gripe, ¿quiere dársela? Pero sí, hombre, claro. Bueno, esa es la diferencia que le dice ella. Si usted va al centro de vacunación, le van a poner la de COVID. Cuando va, una enfermera mira su carnet y le dice, le está faltando esta o aquella. Esa es la diferencia. Excelente, me pareció excelente. Otra de las cosas que me llamó la atención cuando leía sobre los estudios que están haciendo estas organizaciones, en este caso la Organización Panamericana de la Salud, destacaba que las mujeres, que el impacto del COVID fue mucho mayor en las mujeres que viven en América Latina que en los hombres. Por desigualdad, por falta de atención, por problemas, por cuidados, pero castigó mucho más a la mujer que al hombre. No fue nosotros no vimos claramente esa situación, casi un 48 a 52% la diferencia. Sí, esa diferencia es poquísima, pero no, era mucho más la que daba la... Quizá habría que ver el post-COVID, las secuelas o los problemas que tuvieron después del COVID, ahí la verdad que habría que indagar un poquito más. Convengamos que en países donde la desigualdad entre el hombre y la mujer es mucho mayor que en la Argentina, sí debe haber impactado. Sí. Muchos países de América, de Centroamérica, o de Centroamérica y América del Sur, ese tipo de cosas. Nosotros hicimos muchas salidas en Zoom con Perú. La situación en Perú durante el COVID era terrible. Sí.
¿Se acuerdan otros ustedes que no había países también, oxígeno? Ecuador también, terrible. En Ecuador también. Ecuador también, ¿no es cierto? Eran situaciones extremas. Por eso hay que evaluar ahora y ver cómo estamos reacomodando la cosa. ¿Le está llevando mucho tiempo ese reacomodamiento, Paola? Por ejemplo, para satisfacer estas necesidades, porque si son puntuales, podemos dirigir a algún personal que no se cesanteó para reforzar eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Doctora, pida, ahora no, en el no, momento. Sí, eso estamos, o sea, la doctora nuestra mimada. Claro, nosotros hacemos reuniones incluso con el doctor Ramos Cosini, que es el responsable de la región metropolitana, para tratar de ponernos de acuerdo, justamente para fortalecer, porque en muchas situaciones el mismo médico que está en un centro de salud, el director de un centro de salud, está haciendo guardia con nosotros en el hospital. O sea, si bien están en áreas separadas, vienen y trabajan y son los que están atendiendo a los pacientes todos los días, o sea que todos conocemos la realidad, digamos, de cada lugar. Entonces se trata de fortalecer eso y en conjunto buscar la mejor manera. Por eso no es lo mismo un hospital que está lleno de pacientes que ir a un centro de salud hermoso con un consultorio del pediatra acomodado, decorado. Pero siempre hay poca gente. No sé si, o sea, hay de todo, digamos. Aquel centro de salud que trabaja más, digamos, donde hay un pediatra es difícil que haya poca gente. Sí, claro, los niños, bueno, deben ser atendidos, claro, la preocupación. Y lo otro que yo siempre digo que la escuela también nos ayuda mucho. Claro. Porque la escuela pide el certificado de buena salud, pide el carnet de vacuna, pide el certificado odontológico, y eso hace que los papás tengan que cumplir, y lo más cercano a eso es el centro de salud. Entonces, toda una cadena que va mejorando todo ese sistema. O sea, si usted me preguntaba hace 3 meses o 4, yo le decía que los centros de salud, la mayoría estaban con poca atención. Hoy en día, todos los centros de salud están trabajando muchísimo porque tienen que dar respuesta a todos esos pedidos que le están haciendo. Hablando de respuesta, Alicia, ¿cómo es el comportamiento de la gente ahora? Todas las situaciones que estamos viviendo, además de estas que estamos destacando, no es buena. No alcanza la plata, la inflación está galopando, las cosas aumentan todos los días, no hay buen humor en la gente. ¿Cuál es la respuesta que ustedes ven? Estamos viendo agresiones a los médicos, estamos viendo la necesidad de que haya policía en los consultorios. Acá, ¿cómo se está dando ese tipo de cosas? Bueno, de la misma manera. Sí, ¿no? No estamos exentos. O sea, claro, exactamente. O sea, socialmente es una situación difícil para todos. O sea, fueron 2 años que no sabíamos si íbamos a salir vivos o no de esta situación. Y por otro lado, bueno, toda la situación que usted plantea económica, hay una violencia general en la calle y obviamente que a la hora de esperar eso se siente. Así que también para eso hemos ido tomando medidas, ¿no es cierto?, como para tratar de no solamente el tema de la seguridad de la policía o de cámaras, sino también de evitar esas situaciones de mucha espera, porque eso obviamente que genera todo este tipo de situaciones. Pero la realidad es que estamos todavía en un contexto de pandemia. O sea, si uno se pone a mirar las historias de las pandemias, no solo la de la gripe, sino lo que pasó con la polio, fueron años, o sea, no fueron 2 años o 3 años. Hasta que hubo una vacuna, hasta que se pudo vacunar a todos los niños, pasaron 7, 8 años. Fácil, sí. Yo era chiquito y me acuerdo de eso. Claro, entonces... Claro, después con el terrón de azúcar. Tal cual. La gente lavaba la vereda, pintaba los árboles con cal. Claro. Los famosos pulmotores. Sinceramente, habría que hacer un poco de historia, ¿no es cierto?, de la última pandemia que tuvimos en el último siglo y bueno... Realmente acá todo lo que hizo la ciencia es notable, porque en 1 año teníamos una vacuna disponible. Sí, esto fue entonces, una excepción, si bien hay cansancio y hastío, también yo creo que es importante decirle eso a la población, de que a pesar de todo eso, o sea, hay gente que puede decir yo no me quiero vacunar, pero no me puedo vacunar, porque en realidad todos tenemos la vacuna disponible. Sí, y hay por todos lados. Y hay por todos lados. Eso es absolutamente cierto, por eso no deje de vacunar. También nuestra obligación es también llevarle esa palabra de esperanza, digamos, a la gente que esto se va a terminar, pero que yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia yo decía, pero ¿y cuánto tardó lo de la polio? Y me puse a leer y realmente llevó muchos años entre... fueron 3 o 4 años intensivísimos de vacunas. Para que, digamos, esté disponible la vacuna, la gotita, que usted habla del terrón de azúcar, disponible y con refuerzo y todo, 7 años se tardó. Claro, porque la diferencia incluso fue
que ahora lo pusieron los laboratorios a la vacuna para el COVID. En ese momento, el doctor Sabin, digamos que bueno, Sí, hace lo de la primero, gotita, la entrega a la Organización Mundial de la Salud y ellos hacen la distribución a todo el mundo. Entonces eso llevó una cantidad de tiempo bastante importante. O sea, de hecho tuvimos los pulmotores antes que la vacuna. Sí, yo me acuerdo, yo tuve 2 compañeras mías que le tocó y quedaron, porque afectaba, ¿se acuerda? Le daba parálisis, Claro. que le decían parálisis infantil en aquel momento. Entonces le afectaba y después tenían que estar con aparatos y todo lo demás. Fue terrible, ¿no? Claro. Fue terrible, muchos morían y otros quedaban lisiados, ¿no? Pero en estos 2 años debe haber cosas lindas y cosas feas o anecdóticas para transmitirle a la gente de lo que se vivió para no volverlo a vivir. Hablábamos fuera de cámara de estas cosas, doctora. Sí, yo creo que todos hemos perdido, algunos han perdido un familiar, otros hemos perdido un amigo, un compañero de trabajo. Nosotros desde el punto de vista de los médicos, o sea, no solamente fue el doctor Duré, sino también otros médicos, el doctor Marín, el doctor Bordón. El doctor Perman, o sea, médicos que trabajaron toda la vida en la sociedad chaqueña y que perdieron la vida por COVID y sus complicaciones. Así que en realidad todos hemos sufrido de alguna manera, pero bueno, lo importante es que hemos sobrevivido a esto, tenemos que salir adelante y obviamente que tenemos que cuidarnos porque ha pasado mucho de pacientes que tuvieron COVID, que estuvieron graves y han quedado con alguna... no sé si secuela, pero sí, que le cuesta más recuperarse y demás. Entonces yo creo que tenemos que tratar entre todos de ir saliendo adelante. O sea, por eso yo hablo de un mensaje de esperanza, de optimismo, que nos queda cuidarnos, pero si nosotros nos ponemos a pensar, esta debe ser ya una de las últimas olas, digamos, y ya esto va a pasar a ser una enfermedad seguramente de la estacional, del invierno. Ya tenemos vacunas, cada vez vendrán vacunas mejores, porque la ciencia sigue investigando, y bueno, hay que ponerle fuerza nomás a esto. Sin duda. Sabes que los oradores, y los que estudian oratoria, y aquellos que no la estudian, pero que son grandes oradores, por ejemplo, los políticos, Alfonsín fue un gran orador, Perón fue un gran orador, Adán Pedrini acá era un gran orador, decían que lo que más se fija en una oratoria es la anécdota. ¿Qué anécdota tiene? De tantas, ¿no? Que se le pueda fijar a la gente que diga, la secretaria de Salud dijo que eso se fija. Increíble, pero es así. Bueno, a mí me tocó atravesar la pandemia estando a cargo de la región sanitaria 5 en Juan José Castelli. Así que todo lo que hablamos recién de la criticidad en el recurso humano, en el interior es todavía mucho más marcado. Creo que lo que me queda a mí como anécdota positiva, trato de quedarme con lo positivo y no con lo negativo, es la cantidad de gente que se jugó, que se comprometió, que dio todo por amor al prójimo, que le dedicó su tiempo, el de su familia, para salvar vidas, y creo que de eso también tiene el sistema de salud, porque por ahí la gente se queda con el que le contestó mal en el centro de salud, se queda con el que le cerró la puerta en el hospital, y eso no es el sistema de salud. Entonces yo me quedo con esa anécdota. Y bueno, yo también, como dijeron las dos, rescato la red que se armó, o al menos que me tocó vivir a mí en cuanto a profesional, en lo personal también, pero la red de contención, porque se armó una red con personas del interior, de otras provincias, con Nación, que estaban uno para apoyar al otro, para tratar de asesorar o recomendar algunas cuestiones que en ese momento eran fundamentales para el otro, que uno llega a hacerse amigo de esa persona que no la conoce y que después de 2 años sin barbijo no la reconoce, porque no la conocimos sin barbijo, y esa relación interhumana en realidad que es lo que perdura. Y nos imagina todo lo que hemos estudiado en esto, porque en realidad todos los comités que se crearon fueron estudiando qué pasaba, sobre todo en el hemisferio norte, porque era nuestro espejo para mirar qué pasaba acá. O sea que sí, unió mucho eso. Sí. Y lo otro es que el personal de salud sufrió muchas cosas, sobre todo al principio, porque lo que vivíamos en departamento, nos limpiaban con alcohol desde que pisábamos, o sea, y eso lo vivieron todos. Y bueno, como dicen ellas, en realidad nadie faltó su trabajo. Así eso es para rescatar, digamos, de todo el personal. Seguramente lo que vivimos nos va a servir para no tener dudas de lo que tenemos que enfrentar, pero me da la sensación de que todo esto se debe capitalizar y nos obliga a exigir un radical
análisis para instrumentar políticas de estados que permitan que este tipo de cosas, no sé si no vuelvan a suceder, pero tener los recursos inmediatos para no tener que lamentar lo más importante que tenemos, que es la vida. Y tomar conciencia de todo esto, pero tengan ustedes conciencia, señores, que esto no es el esfuerzo de un sistema, ni de un médico, ni de un hospital. Esto es el resultado del esfuerzo de todos. Deben de vacunarse. Aquellos que se dieron 2 vayan por la tercera, y los que se dieron 3 van a dar 4. Es la única forma que tenemos de prevenir, y ese eslogan que decía proteja a los suyos no era un eslogan, era una verdad y hay que tomarlo como una realidad. No nos relajemos y vayan a vacunarse, no lo duden. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos. La palabra Napalpí significa lugar de los muertos. Antes de ser Napalpí, en realidad era un lugar de encuentros, un lugar donde se congregaban casi la mayoría de las parcialidades de los Com, articulando con los Mocoic. Y después sucede lo que es la masacre. La gente abandona el lugar, ya no era un sitio de encuentro. Y creo yo que hoy por hoy otra vez vuelve a ser Napalpí por el hecho de que congrega no solamente a las comunidades indígenas, sino a muchas clases sociales. Soy David García, que testimonié sobre la masacre de Napalpí. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas.